pregunta, Viviana. Bueno, no, voy a dar como bueno, ya que me toca pues hacer la apertura, voy a dar algunas pues reflexiones iniciales, análisis. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el inicio de la película, más o menos el inicio, en el que el man pues está aburrido de la monotonía de su vida sujeta al capitalismo, pero sobre todo como ese capitalismo tan fuerte, no sé si en Norteamérica, pero bueno, siento que ese contexto también tiene como, le aporta detalles muy importantes al análisis que uno le haga a la película, de ambiente como tan comercial, ¿cierto? Incluso tenía entendido que los colores tenían mucho que ver en la película, pero bueno, ya lo tocamos más bien al final. A ver, me gusta mucho que él, bueno, al verse como que esa vida monótona lo tenía pues con una profunda crisis de insomnio, cansancio, bueno, acude pues al psicólogo, al psiquiatra, en fin, psicoanalista, y lo recomienda ir a lugares donde pues hay personas que padecen sufrimientos, según el psicólogo, peores, ¿cierto? O sea, esto me recuerda mucho a esta ley de vida de que todo puede estar siempre peor, ¿no? Por más mal que estemos, y uno se pone a pensar, hay personas que están mucho peor, ¿cierto? O sea, tienen cáncer en partes del cuerpo que uno ni se imagina que puede dar cáncer, dolores donde uno no cree que pueden dar, o sea, en fin, o sea, enfermedades impresionantes, y esto pues es lo que conmueve, digamos, mucho se me olvidó el nombre del protagonista, ¿sí ven? Sé que el otro es Tyler, la otra imagen de él, pero no me acuerdo el Narrador. Recuerden, por favor. El narrador. El narrador es Edward Norton, el actor, pero no sé si tiene, no recuerdo. No decir Norton. Bueno, gracias. Sí, ahí le llaman al narrador en la película. Y Tyler es el amigo. Tyler el imaginario. Sí. Bueno, entonces me gusta mucho que él, como persona, pues que no tiene como tal una enfermedad, digamos, física crónica, más algo psicológico, pues acude y se empapa pues de algunas de estas historias y se conmueve, hasta que llega alguien que tampoco tiene, la chica, tampoco tiene, digamos, una enfermedad física crónica, entonces él ya vuelve otra vez a esa crisis de insomnio porque ve que hay alguien más que, digamos, está aprovechando de estas historias, ¿cierto? Bueno, a ver, bueno, me gusta mucho eso. Ya luego como tal, digamos, puede ser el punto en el que empieza él a fragmentarse, ¿cierto? Empieza él a fragmentarse y digamos a presentar como esta lucha, no sé si espiritual y bipolar. Y bueno, ya pues yendo, como conoce pues a Tyler, ¿cierto? Esta otra imagen de sí mismo, pero bueno, al principio obviamente el propósito es que el que ve la película, el que la recibe, pues no se dé cuenta de esto, ¿cierto? No se percate, que piense realmente que es otra persona totalmente distinta a él y que lo deslumbra y él se ve ahí en esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, en el Club de la Pelea, pues como tal, es como ese lugar en el que ellos se desquitan esos desaires que les causa la sociedad, los sistemas económico, sobre todo el sistema económico, ¿cierto? El sistema económico. Y digamos, el Club de la Pelea, el sentido del Club de la Pelea conecta como con esos instintos más íntimos y primitivos del hombre, o sea, es el lugar en el que se puede ir contra lo establecido, en el que puedes prácticamente valer nada, o sea, despojarte de todo lo que tú crees que la gente suele preguntarme todo si eso a lo que Tyler estás, digamos, Durden. sujeto en un sistema, esa necesidad de estar todo el tiempo seguro, de estar todo el tiempo bien, apegado a sus responsabilidades, apariencias. El de la pelea representa es como te dejas golpear simplemente de la realidad, te dejas golpear de la verdad, o sea, no es tanto golpear como al otro, sino dejarte golpear, ¿cierto? Entonces me gusta mucho como al final, ya adelantándome un poquito más, la erradicación del sistema conlleva en el mayor de los casos a otro. O sea, al final Tyler poniéndose los ojos y centrando también el dolor en la de esta gente
y ese proyecto médico que Realmente tienen. tenía razón. A la final están repitiendo Tenía esos un plan patrones en el que y hay empezaba un a tener líder, una sentido persona de acuerdo con el estilo que bueno, particular de Tyler. está todo Sin el miedo tiempo ni dominándolos y distracciones. exigiéndoles, La habilidad de exigiéndoles pasar de todo cosas. aquello Entonces, que no tuviera una verdadera es importancia. como, No sois como vuestro caer trabajo. fácil en otro engaño, ¿cierto? En No otro sois sistema vuestra cuenta opresivo. corriente. Y los vacíos ontológicos, al final, la libertad, Sois el coche que digamos que tenéis. todo eso incluso No por sois el eso contenido mismo de se vuestra cartera. traspasa de fácil esa esfera de la legalidad, ¿cierto? O No sea, sois vuestros pantalones. rompen totalmente con la legalidad y al final, pues, ¿cómo es que es Norton? Termina pues perdiendo el control totalmente de su vida, o sea, si bien se despoja de esa primera personalidad sujeta, de esa personalidad sujeta al sistema y se libera, que eso es lo que representa pues Tyler, todo lo que él no es, todo lo que él no puede ser. Entonces esta imagen de sí mismo idealizada pues termina tomando todo el control, tomando todo el control. Y bueno, hay una frase muy bonita que dice, cuando ya no tienes nada que perder, tienes una vida que ganar, ¿cierto? O sea, él tuvo que tocar fondo. También me recuerda mucho esta frase, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, él tuvo que tocar fondo literalmente para poder, digamos, emanciparse de muchas cosas que el sistema pues le exigía y en la cual pues él se sentía mal, ¿cierto? Con esos malestares. Entonces la película es impresionante, sé que vamos a dialogar de muchas cosas, pero eso es como lo que inicialmente me evoca la película. Muchas gracias. Bueno, Viviana, yo les hice, Erika, ¿me recuerda cuál fue la primera película que vimos? Que se acaba de olvidárseme completamente. Mulholland Drive, no, ahí no la aprendo. Esa fue la de hace 8 días. Carmen, no. Pero Sí. la primera fue Carmen. Ah, perdón, Carmen, sí, Carmen, qué pena. Carmen, sí. No, es que les quiero poner en contexto algo que es, mire, una de las funciones que yo quiero que vean es más que el problema sea de los personajes, porque los personajes están representando, ellos son actores y nos están mostrando cosas. El asunto es que lo veamos, uno como filosofía, ¿cierto? En este caso también psicología, y otro como un asunto nuestro, muy propio. O sea que el problema no es del narrador ni el problema es de Tyler, ellos son actores. No es un problema realmente de ellos. El problema es nuestro y por eso, o sea, en ese sentido, la interpretación y la gracia de la interpretación de la película es que la película nos toque. Yo les envié un artículo ayer o antier que escribí para Las Dos Orillas, referido a otra película con la que habíamos hablado varias veces con Vladimir, que se llama El Guerrero Pacífico, ¿sí? Y que tiene que ver es con nosotros, con nuestra percepción, cómo nosotros nos jugamos y nos vemos en el mundo social y cómo nos vemos a nosotros mismos y qué es lo que hacemos para defendernos de los otros, para que los otros nos aplaudan, para que no nos critiquen, qué tenemos que hacer. Para mí es fundamental siempre esas preguntas que se hizo Kant, porque creo que son las que debemos hacernos nosotros. Kant desde la antropología. Varias veces se los he dicho, individual y colectivamente, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué puedo saber, qué puedo esperar. O sea, es una pregunta válida para Carmen, una pregunta válida para Mulholland Drive y es válida también para esta película. ¿Sí? Les voy a dar un contexto o alguien quiere decir algo antes de que inicie una presentación. Pues yo quería hablar un poquito pues, de lo que vi en la película, lo que analicé, porque esas preguntas que dice el profesor Tyron, de quién somos, por ejemplo, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza también con el narrador y respecto a crear ese otro personaje. Entonces, a Tyler. Porque él cuando dice quién somos, entonces dice él pierde el sentido de la vida. Dice, ahí anoté que dice rutina, todo es repetitivo. También dice que tiene el efecto IKEA,
Ahí busqué el concepto que dice es un sesgo cognitivo que ocurre cuando los consumidores dan un valor desproporcionado alto a productos que ellos han contribuido a crear o fabricar, que es cuando él empieza, ahí me parece importante el tema del tema del mundo cosificado, creo, en que ya nos identificamos también son por las cosas y es donde empezamos a entrar ese mundo consumista y acaparar y comprar objetos y obviamente hay una filosofía en las empresas que he escuchado varios en las empresas que he trabajado que el primer cliente es el empleado y obviamente el efecto IKEA es algo que se refleja pues de lo que pienso que habla la película. Él busca también obviamente un dolor más fuerte al meterse en los clubes de personas sin testículos, esteroides, en los de alcohólicos para buscar como un dolor más que, pienso que más que sentir esa empatía con ese dolor o ver que las personas sufren más, es como buscar que es algo más de lo que es todo el tiempo. ¿M? Pero ahí como aparece después Marla, la mujer, y Marla hace lo que normalmente hace la sociedad, y es que cuando toca estar pendiente, él dice, aparece una persona mentirosa que refleja la mentira en él. Es igualmente de lo que le pasa cuando conforma el club de la pelea. Cuando conforma el club de la pelea, una de las cosas que también le ayuda es que otras personas se sienten reflejadas con lo que él es, con esa desgaste social, digamos, de la vida. Entonces llega, de todo esto llega ahora esa respuesta de que la vida no tiene sentido, carece de valor, el mundo de consumidores, estilo de vida posesionado por los productos, lo que decía hace un momento. Las cosas son soluciones versátiles para la vida moderna, las cosas terminan siendo tus dueñas. No me acuerdo en qué artículo leí eso, pero bueno. Sí, el tema es lo que decía hace un momento, el mundo cosificado, en que tú ya te identificas no por lo que tú eres, ni tus valores, ni nada de eso, sino por lo que tienes, por tus cosas. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. También dice eso en la película, que me parece importante. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos estrellas de cine o rock. Es igual esa ilusión en la que vivimos todo el tiempo y otra vez pasa, nos perdemos de la realidad, de la hora, del presente, de lo que estamos conformados, de nuestros orígenes y entramos en esa alineación cultural impuesta pues por a través de los medios de comunicación, en este caso más que pues, la televisión también obviamente, pero en este caso ya es más la internet en la actualidad. Hay otra pregunta que entra después de quién soy, es quién quiero ser, es la pregunta que, aunque el narrador no se haga explícitamente, es obvio que esa decepción de la vida, esa hastío que tiene con su monotonía y el sistema, hace que, pienso yo, su subconsciente lo lleve a crear a Tyler, ¿no? ¿Quién quiero ser? Él lo ignora todo el tiempo, pero tiene que llegar al límite. Y ese no quién quiero ser se forma en ese otro yo, que es Tyler. eh, el narrador se siente derrotado, tiene miedo de ser algo que no es debido para la sociedad, pero al tiempo ya nada le afecta, ¿no? Ni el dolor físico, perder sus propiedades, porque él mismo destruye todo eso, empieza a acabar con todo, como ahí va pues obviamente Nish y el superhombre en derrotar todo ese yo, todo ese ideal que está conformado por la sociedad, en este caso material, el consumismo, para crear un nuevo super yo, un superhombre. Pero como vuelvo y repito, en este caso pienso que el narrador no es consciente de ello. Es un tipo de derrota como moral de esas, si no sé si estoy bien, ay, man, sí tengo que mirar bien el concepto de moral de Kant, pero sí, esas leyes universales que se han impuesto por la sociedad y entra pues en esa locura de doble personalidad. Y, y sí, dolor extremo, la destrucción, y ya al final llega a ese punto, bueno, sí, ese dolor extremo y todo eso finalmente pues acaba con el tema de destruir todo para crear un nuevo super yo, un superhombre. Ese fue mi análisis. Muy bien, Erika. ¿Alguien quiere decir algo más antes de iniciar mi presentación? Bueno, una de las cosas, el punto de partida es el sujeto arranca con una depresión. Evidentemente está deprimido.
Y su depresión tiene que ver con el sistema en el que está metido, el sistema capitalista, el consumismo fundamentalmente, ¿sí? Porque casi no entiende cómo es posible que no sea feliz si tiene todo, ¿cierto? Es un poco como la idea inicial que aparece en esa película. Bueno, pero hay varios temas allí que es necesario compilar e identificar en la película. Evidentemente, porque ya conocemos el final, cuando estamos viendo la película no lo sabíamos inicialmente, pero al final lo sabemos, entonces ya todos sabemos que hay un problema de identidad. Erika acabó de decir algo que me pareció interesante. ¿Qué quiere ser él? Pues lo que él quiere ser o lo que quería ser durante el transcurso de la película es Tyler, ¿cierto? O sea, esa identidad, ese tipo que es capaz de hacer cualquier cosa y que él, como empleado, no podía hacer. Pero en todo caso, ahí hay un problema clásico de identidad. Y que en la medida en que vamos a ir desarrollando, vamos a dar cuenta que no es solamente un problema de él, que los compañeros que va a ir conociendo también tienen ese problema. Hay un problema de alienación, por supuesto. Está alienado a la sociedad de consumo. Pero en el transcurso de la película también nos va a mostrar, aparte de esa lucha contra el consumismo que se evidencia, un asunto que es el de la identidad con respecto a la masculinidad. O sea, ahí la única que no pelea es Marla, o por lo menos no pelea como ellos pelean. Pero los otros tienen una necesidad de mostrar su identidad ahí en ese ámbito de agresión, de violencia. Me llamó la atención lo que dijo Erika respecto a que, no sé si fue Erika o Viviana, respecto a que quizás no solamente era la idea de pegarle a los otros, sino también de que le pegaran. O sea, como la necesidad de que lo castigaran. Entonces ahí hay una crítica social, evidentemente. Es una reflexión sobre la identidad, pero además un cierto mecanismo que es la destrucción, la autodestrucción, como un medio de liberación. Desde el principio es eso, desde que le pone bomba, diría de pronto que desde antes, porque el solo hecho de cuando uno se habitúa, por ejemplo, al trago, es una forma de autodestruirse. Por supuesto, ponerle una bomba al apartamento es otra forma de destruirse. Entonces, sí, es una crítica aguda al capitalismo, a la cultura del consumo, pero también uno podría decir es una glorificación de la violencia. Les decía al principio, en los teatros, los muchachos van a verla porque es una película de acción también. Y que, les decía también en Bogotá, hay un club de la pelea, se reúnen todos los domingos a darse en la cabeza, y les decía probablemente no sea la única parte donde existe ese club de la pelea. Y a alguien le puede llamar la atención ir hasta allá, no solamente a ver, sino a participar. Entonces, ese club de la pelea puede interpretarse como una representación, atención, de la lucha interna entre diferentes aspectos de la psiquis. Particularmente, recuerden que yo les hablé de Carl Jung hace 8 días. Yo insisto con Carl Jung, saben que tengo una formación también en psicología. Entonces, particularmente, una lucha entre el yo consciente y la sombra, de la que habla Carl Jung. Yo lo he mencionado con algunas personas como, bueno, una es esa, ese consciente y la sombra. Otra puede ser Nietzsche cuando habla de el enano y el enano como la sombra, como ese otro como una especie de alter ego.
Platón también lo nombra como, o sea, alguien que lo habita a uno, como si fuéramos dos, como si fuéramos tres personas en uno mismo. Y de hecho este tema es tratado en un texto de Deleuze que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Espero que todos tengan idea de qué significa esquizofrenia, porque es esa particularidad, de hecho eso es lo que está reflejando ahí en esa película Capitalismo y Esquizofrenia. El narrador Edward Norton representa entonces ahí en la película el yo consciente, una persona que está atrapada ¿en qué? En la monotonía de la vida moderna, alienado, desconectado de lo que él piensa que es su verdadera esencia. Todos estamos, en algún momento de la vida nos sentimos así. Piensen ustedes por qué, por ejemplo, en Facebook uno lo ve, muchachas que se toman fotos todos los días y casi no salen sino ellas, así, haciendo gestos de toda clase y necesitan like, necesitan que les den like. Tyler Durden, entonces, por otro lado, el otro sujeto, lo podemos interpretar como una manifestación de la sombra del narrador, ¿cierto? Es eso que encarna los deseos reprimidos, la agresión, ¿cierto? Las partes oscuras de la personalidad que son negadas, que son ignoradas por su yo consciente. ¿Sí? Ayer le hablaba a Viviana, ayer o antier, sobre lo apolíneo y lo dionisíaco, como dos orientaciones que puede tener la personalidad. Una que es, seamos juiciosos, hagamos caso, esto es lo que hay que hacer, no nos metamos en problemas. Y la parte dionisíaca, que es la que toma trago, la que se emborracha, la que mete la pata constantemente y se atreve a todo. Bueno, en la teoría de Jung hay también algo que se llama el proceso de individuación. ¿Sí? Ese proceso de individuación es un viaje hacia la integración de los aspectos de la personalidad. Y por supuesto incluyen la sombra. También lo habíamos hablado en algún momento con Vladimir sobre cómo el jinete y el caballo, como la necesidad de integrar el jinete y el caballo en un solo personaje, y ese solo personaje sería el centauro, que tiene resuelto todos sus conflictos, pero que en general no, que el caballo tira para un lado y el jinete para otro y viceversa. Bueno, entonces ahí hay en la película en la que se pusieron a escribirme todo el mundo ahora. Entonces hay un conflicto entre Norton y Tyler, entre el narrador y Tyler, que lo podemos ver como un intento fallido de integración. ¿Qué es lo que quiere ser Norton? ¿Qué es lo que quiere ser? De alguna manera quiere ser Tyler, por eso lo admira, pero le tiene miedo, ¿cierto? Entonces ahí se trata de esa confrontación para ver cómo acepta su sombra. Y lo que sucede ahí es que en lugar de lograr esa integración, él se ve abrumado por esa sombra. De hecho, la destrucción final de Tyler por parte del narrador puede o simboliza la necesidad de enfrentar, de superar la sombra, pero también indica que la simple represión o la eliminación no es suficiente para una verdadera individuación. La individuación tiene que ser una integración. Jung argumenta entonces que los aspectos que no se reconocen de la sombra a menudo se proyectan
en el mundo exterior. Entonces, en el club de la pelea, lo que puede verse ahí se ve como una proyección que no es individual, es una proyección colectiva de la sombra reprimida, no solamente de Edward Norton, sino también de todos los hombres que participan ahí, ¿cierto? Curiosamente, Marla parece que es la única que está integrada desde el principio hasta el fin, y es la que ve las cosas como son. Ella parece que no tiene ese problema, ella lo ve y está junto al problema, pero sus problemas son de otro tenor, de los que mencionó Erika, referido al cáncer, por ejemplo, como de la mentira. Pero vaya uno a saber si en realidad lo que ella hace es sobrevivir, como efectivamente de principio a fin. ¿Sí? Entonces hay un fenómeno de proyección que se refleja como las sombras que no están integradas y que además pueden causar caos a nivel individual y a nivel colectivo. Les había hablado hace 8 días del arquetipo. Creo que no, y también en la de Carmen también les hablé del arquetipo. Tyler puede ser interpretado entonces como un arquetipo, el arquetipo que desafía las normas. ¿Sí? Desafía las normas, las tradiciones, y actúa quizás como un agente de cambio, como un agente de transformación a través del mismo caos que crea. Taylor es la fuerza, es la fuerza del narrador finalmente. ¿Sí? Y esa fuerza también es una fuerza destructiva. Jung creía que la falta de conexión con el inconsciente y la verdadera identidad pueden llevar a la alienación y al vacío existencial. Y eso pues es evidente en el narrador. Como decíamos al principio, la crítica al consumismo en la película es evidentemente una crítica a la sociedad moderna que fomenta la desconexión de la psiquis, que es lo mismo que está diciendo Deleuze en el Capitalismo y Esquizofrenia. Nosotros necesitamos tener varias personalidades para defendernos. No podemos ser el mismo en todas partes. Miren ustedes, por ejemplo, vamos a buscar empleo, Erika. Y si estamos muy necesitados, vamos a decir todo lo que diga el entrevistador, uno le va a seguir la corriente, va a decir que sí, que uno es ese, ¿cierto? Porque uno necesita el trabajo. Pero uno no es el mismo con la mamá, con el papá, con los amigos, con el novio, con la novia. Uno desempeña un papel con cada uno de ellos. Y un buen día resulta que tiene uno que quitarse la máscara que le presentó. Y entonces, uy, pero yo no sabía que eras así. Me sorprende. Y realmente nadie sabía cómo era el otro, porque todos eran máscaras. ¿Sí? Una pregunta, profe Tyron. Ahí me genera una pregunta de curiosidad, es ¿quién soy yo nuevamente? Si conforme pasa el tiempo uno también va cambiando. Y también las personas con las que uno se relaciona van afectando también esa forma de lo que uno es. Entonces, ahí no sé, no es epistemológico, no, sino dónde se delimita ese yo, dónde está el límite de ese yo, de lo que yo soy, y hasta qué punto las otras personas pueden afectar y el día a día y las nuevas experiencias lo afectan. Bueno, yo les voy a decir, pero eso les puede crear un trauma. Excelente, excelente. Más. Más, sí. El trauma es la pérdida. ¿Qué tal que el yo sea solo una ilusión? ¿Qué tal que no exista? Que nos hayamos creído esa idea del yo. Piensen ustedes que a nivel celular, en el transcurso de unos meses, todas nuestras células cambian. ¿Sí? Y las que se demoran en cambiar y parece que no cambian,
mucho y algunas nada son las neurológicas, pero a nivel atómico sí cambian. ¿Sí? O sea, no a nivel celular, pero sí a nivel atómico. Que significa que en el transcurso, incluso de muy poco tiempo, de 5 o 6 meses, ya no somos los mismos. Físicamente estamos hablando. Entonces uno habla de los recuerdos, pero ¿qué hay si uno lo que tiene es recuerdos de los recuerdos? No tiene los Exacto, sí. recuerdos de las cosas, sino recuerdos de los recuerdos de los recuerdos, porque como los ha repetido varias veces, de hecho los ha reinterpretado y empieza recordando las cosas como le parece, como quiere recordarlas, no Sí, como era, ¿sí? de Entonces, hecho, sí, perdón, escuché, si no recuerdo quién era, un experimento psicológico en que a las personas las entrevistaron a la edad de 13 años y les preguntaban como cuál era su equipo preferido, cuál es su comida preferida y así. Y a los 20 años volvieron y le hicieron las mismas preguntas, pero a esa edad. ¿Ustedes recuerda a esa edad cuál era su comida preferida, su equipo preferido? Y ninguna de las respuestas ni los recuerdos eran lo mismo, era totalmente contrario. O sea, ni siquiera uno, no se sabe, es que ni siquiera el recuerdo los recuerdos. De pronto hasta son más cosas que la sociedad dice de que debes recordar, pero que en realidad uno lo contesta y lo dice por puro protocolo, pero ni siquiera lo recuerda. entonces también por eso es que le mostré Carmen y le mostraba el asunto de las dimensiones, porque lo que preguntaba en esa película era sobre la realidad, qué era lo que, quién estaba sintiendo qué ahí y qué era lo que estaba representando. Porque finalmente todo es un ensayo y al final resulta que el ensayo es la obra final porque no vemos otra obra final. ¿Sí? Sin embargo, esto es un paréntesis, Erika, por la pregunta que usted me hizo, porque por ahí no vamos. Aunque, por supuesto que es válido en la medida en que nos estamos preguntando por la identidad, ¿cierto? Bueno, en la película, propiamente, a nivel de lo político, a veces hay aspectos que parecen que son anarquistas y otros aspectos que parece que la identifican más bien es como fascistas, ¿cierto? Hay elementos anarquistas, hay elementos fascistas. Es una ambigüedad que aparece provocativa ahí. Y no solamente eso, o sea, la película es provocadora a morir en muchos sentidos. El elemento anarquista, hay evidentemente un rechazo de la autoridad y de la estructura social, ¿cierto? ¿Qué es lo que critica? Como cualquier anarquista, la sociedad del consumo, el capitalismo, las estructuras de poder establecidas, ¿cierto? Los dos hay un momento, recuerden que hay un momento que se ponen de acuerdo Tyler y el narrador, y en qué se ponen de acuerdo en ese momento, ambos ya están en el club de la pelea en pleno y les parece que es bien, y ahí están de acuerdo en rechazar las expectativas sociales, los roles tradicionales, las instituciones que son opresivas. Ahí a veces piensan lo que son pseudomarxistas, pero no, se están mostrando como anarquistas, ¿cierto? Es un aspecto central del anarquismo. Promueven de hecho la desobediencia a la autoridad, promueven la subversión de de las normas sociales y lo que vamos a ver hacia el final de la película, promueven la No lo destrucción hacen. del O sea, sistema efectivamente económico. hacen, Señora, hacen una anarquía. O sea, que no solo lo promueven, lo hacen. así es. Esa es la parte, de hecho, esa es al final, o sea, porque es que son los bancos los que van a perecer ahí, pero todavía no nos adelantamos a eso, es el final de la película. Pero, de todas maneras, sí, el objetivo es destruir los registros financieros, ¿cierto? De borrar las deudas, que es lo que sostiene el sistema capitalista, finalmente, estas deudas. Y lo que se piensa es, desde esa perspectiva, que si se destruye todo eso, desde los ideales anarquistas, lo que se destruye finalmente son las estructuras económicas, las estructuras sociales, ¿cierto? Para construir algo nuevo, un mundo nuevo,
va a surgir de toda la destrucción. Y junto con eso, ¿qué es lo otro que se rompe? Se rompen las identidades impuestas, porque esas identidades que tienen se las han instalado, ¿cierto? Es el medio que se las ha instalado. Y una vez que eso desaparezca, pues se pensaría que hay una forma de vida más auténtica o más libre. Eso es, de hecho, el ideal anarquista, la autonomía personal y la libertad individual. Pero a nivel de lo que uno podría decir, eso que estamos viendo ahí es anarquismo. Pero también vemos los elementos fascistas, claramente fascistas, que es el culto al líder. Hay una sumisión colectiva al líder. Y de hecho, ese proyecto se convierte en una organización autoritaria. Tyler asume el rol de líder, ¿cierto? Y los miembros del proyecto siguen ciegamente todo lo que él dice, lo que se le va ocurriendo. Eso hace parte del poder que caracteriza el fascismo. Hay un líder fuerte y ejerce el control sobre las masas. Pero además, ahí hay una identificación entre el anarquismo, el marxismo, el fascismo, el marxismo radical, el comunismo radical. Y también el anarquismo radical, porque hay formas. Tyler utiliza la violencia no solo como un medio de catarsis, sino también la utiliza como una herramienta con la cual se puede imponer su visión del mundo. ¿Cuál era el sistema en la antigua Unión Soviética? ¿Cuál fue el sistema que se propuso Benito Mussolini, Adolfo Hitler? Comunismo, no. No, no sé, yo sé de me la Unión refiero, Soviética. me refiero a la imposición de la fuerza, al uso de la violencia para lograr los objetivos políticos. ¿Sí? El nazismo, pues, se refiere más es como al... No, a todos, porque es que si uno mira, o sea, ¿quién no ha hecho? Todos lo han hecho. ¿Cómo se creó Estados Unidos? ¿Cómo se creó Francia? ¿Cómo se creó Colombia? Toda Latinoamérica a punta de fuerza. Fue a la fuerza, a las malas. Entonces, esa es una narrativa que es evidentemente violenta y que en la película la glorifica, la fuerza física, la dureza, ¿cierto? Y de hecho ahí se desprecia todo lo que es débil, lo que se considera decadente en la sociedad, ¿cierto? Es una énfasis en la fuerza y yo pensaría que también en la pureza, junto con esa idea de que solo los fuertes son los que sobreviven. Y eso es un tema común en las ideologías políticas en general. Esa ambigüedad que nos muestra la película es a propósito. No creo que se le escapó al director, sino que lo hace a propósito. Porque también nos está hablando, como les decía, de nosotros mismos. Nosotros también tenemos esas particularidades, también a nivel político. A veces ustedes dirán, uy, estoy teniendo como pensamientos de derecha. Me estaré volviendo fascista, me estaré volviendo comunista. ¿Cómo se me pueden ocurrir esas cosas tan absurdas? Básicamente porque los medios, cuando estamos hablando ahora del yo, el yo es débil, el yo es ilusorio, el yo se va construyendo y los que lo construyen son los que están alrededor. Es la familia, son los amigos, son los medios. Todos nos van diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pensar, qué es lo que hay que decir. No crea que es tan fácil ser autónomo en el pensamiento. Uno termina repitiendo lo que le dicen sin darse cuenta. Y cuando escucha a otro que dice lo mismo, dice, tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque está diciendo lo mismo que yo pienso. Viviana. Sí, profe, cara a lo que ha dicho, bueno, me surgen varias reflexiones.
con este tema del yo, sobre todo, yo pienso mucho en la influencia que esta palabra ha tenido en Occidente, sobre todo, o sea, desde los griegos, sabemos que obviamente hay una tradición oriental muy marcada, pero vemos como siempre han venido por caminos muy diferentes, o sea, yo diría que los griegos son los que le dan como tal ese foco al tema del yo, a esa construcción del yo, y sobre todo como una estructura muy ligada a la razón, ¿cierto? A la razón humana y bueno, también lo relaciono mucho con el idealismo alemán. Vemos cómo a veces el estar también alienados, alejarnos y estar alienados de lo que pasa realmente en la sociedad. Antes eso provoca es guerras, grandes guerras como las que ya conocemos. También me hizo acordar de esta diferencia entre los fenómenos ideológicos y ontológicos y es que muchas veces una cosa es lo que piense un grupo de intelectuales de algo, por ejemplo, como el tema del comunismo, el socialismo y todas estas corrientes ideológicas, políticas, y otra cosa es cómo esto impacta o está impactando realmente el ámbito ontológico de la vida humana. Me recuerda mucho una frase de Merleau-Ponty, se las voy a leer, es muy bonita, la acabo de publicar ahorita hace un rato, en un libro que se llama Humanismo y Terror. Él dice que para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, al lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas del trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir. O sea, es decir, hay ideologías políticas que permean nuestra realidad y son importantes, todas estas relaciones políticas, pero a la final, digamos, la verdadera sustancia de todo esto está en el ámbito ontológico, en cómo las personas construyen sus propias relaciones a nivel cotidiano, en cómo, digamos, viven también estos sistemas. Entonces, eso es lo que les quería como compartir. Y bueno, sí, profe, sería bueno enfatizar en ese tema del yo, porque sobre todo es como una influencia pues que yo veo más de Occidente, o sea, de la tradición occidental que se ha olvidado, digamos, un poco más de esa vivencia de la carne, de las emociones, del papel de las emociones en la construcción también de la realidad y que por eso también nos hemos formado, digamos, una noción de la identidad muy alienada, ¿cierto? Muy apegada a a las estructuras fuertes y vemos cómo pues la posmodernidad derrumba todo eso y nos muestra que realmente a veces es que la gente no quiere, que la gente se desencanta del mundo, como vemos como diagnóstico de la posmodernidad, o como Bátimo, el pensamiento débil, ¿cierto? Que la gente termina, o de tanta guerra, terminó desencantándose del mundo, o sea, terminó que ya no quiere ni siquiera luchar, ¿cierto? No quiere decir que no hay que luchar, pero ver cómo es la realidad, lo ontológico, lo que nos dice cómo son las cosas y no un grupo de intelectuales sobre, pues, sobre alienados, sobre todo de cómo es la realidad, ¿cierto? O sea, es la experiencia, cómo atraviesa, digamos, eso el ámbito del humano y de las personas. Bueno, algo que aparece ahí, se dice que occidental, pero en la película aparece algo que también es oriental, que es una relación mística religiosa. ¿Recuerdan cuando le queman la mano? Le queman la mano. Él trata de eludir el aquí y el ahora. Se inventa cosas. Cuando sale el pingüino, si es un pingüino, me parece que se arrastra si es un pingüino. Sí, es un pingüino. Sí. Bueno, ahí en eso empezamos nosotros a ver algo, no solamente en eso, sino en varias cosas que hay en la película. Tyler Thunder es un predicador, predica el desapego. Mire cómo se mezclan las cosas, lo político y lo religioso ahí, y con una religión que es para mí como de índole budista, podría decir, ¿cierto? Predica el desapego de las posesiones materiales, ¿cierto? También, a propósito del yo, también predica, ¿cómo es que no recuerdo la frase? Predica el desapego de la identidad, porque la identidad es una construcción social. Creo que es cuando alguien muere, me parece, no, ese no recuerdo. Yo realmente no volví a ver la película, pero sí recuerdo que hay una negación del yo de alguien en particular ahí, y que tiene que ver con todos. Hay una idea de liberarse del apego y las ilusiones, que es una idea central en el budismo. El sufrimiento en el budismo es visto como resultado del apego. Lo que posees acabará poseyéndote, dicen en la película. Y refleja una noción semejante a la que se dice
en el budismo. Lo que posees terminará poseyéndote. Es que así arranca la película. Son sus posesiones las que lo tienen agarrado y él no es feliz con eso que lo tiene. O sea, no es que él tenga eso, es que a él las cosas lo tienen. Por eso es que inicia con esa destrucción. En el budismo, miren ustedes, la iluminación implica la disolución del ego, ¿sí? Y el reconocimiento de la impermanencia y la naturaleza interconectada con todas las cosas, que tiene que ver, evidentemente, con eso que estamos hablando del yo y del yo como una ilusión. Ese miedo a la muerte que tenemos, más, pienso yo, más en Occidente, lo que tenemos que desaparezca es nuestro ego. Porque finalmente nosotros no desaparecemos, nos fundimos en eso más grande, sino que eso más grande nos parece poco. Creemos que nuestra individualidad es mucho mayor. Eso más grande es, supongamos que somos una gota de agua. Una gota de agua, una gota de agua. Hay una película donde se pregunta eso, ¿cómo hacer para que una gota de agua no se seque? Le preguntan a un discípulo, un maestro. Y el discípulo se queda pensando el asunto durante años, no encuentra una respuesta, hasta que al final, finalmente se la dicen, arrojándola al mar. La gota de agua arrojada al mar es inmortal. Es inmortal, pero ya no es una gota de agua. Pero si uno piensa, de alguna manera la vida de nosotros también tiene esa particularidad. Nuestro cuerpo se funde con otras cosas y lo que decíamos, de alguna manera nos casamos con nuestros recuerdos, como creyendo que esos recuerdos somos nosotros, que es nuestra historia, que no podemos perderla, lo que nosotros somos, ¿cierto? Esa pretensión de sacar pecho y sobre todo de estar buscando el aplauso de los demás por las pequeñas cosas que hacemos. ¿Sí? Si uno mira en esto de los Juegos Olímpicos, precisamente a mí lo que me parece valioso es cómo uno es capaz, metido en un cuento semejante, cómo uno es capaz de construirse a sí mismo a partir de la voluntad, de la disciplina, ¿cierto? Y donde su mayor logro es dominarse a sí mismo, es triunfar sobre sí mismo antes que ganar una medalla. Porque ustedes piensan, por una parte, los cuerpos que tienen esos personajes. O sea, me parece que es el verdadero reinado de belleza. Porque es que tienen unos cuerpos que no se los han ganado en la esquina, sino que han sido construidos a través de la disciplina. ¿Sí? Y además que no son solamente para mostrar, sino que son completamente prácticos. O sea, son cuerpos para moverse, para estar en movimiento. Son músculos para ser usados. Entonces, eso hace una diferencia. Entonces, mire que sí, esa película mezcla elementos místicos, elementos religiosos, políticos, elementos psicológicos. O sea, no en balde la película se ha convertido en una, ¿cómo se llama? Cine de culto, ¿no? Cine de culto. Ahí en esa película también aparece, a propósito del budismo, la negación del deseo, ¿cierto? Y podemos relacionarlo con lo místico, con lo religioso, con la crítica social, la negación del deseo. Porque ¿qué es el consumismo finalmente sino precisamente la explotación del deseo? O sea, usted le presentan cosas y usted la quiere. Quiere otra cosa, le presentan más cosas, también las quiere. Usted lo quiere todo, ¿cierto? Todo lo que son objetos. Quiere el nuevo celular, quiere el nuevo carro, quiere todo lo que va apareciendo como objetos. Entonces aquí aparece como una solución también la negación del deseo, ¿cierto? Como una forma de liberarse, de salir
de la trampa del consumismo. O sea, lo que se predica ahí es el desapego de lo material. Un loco. Mire que también incluso hay aspiraciones, digamos que negaciones de perderlo todo, como la idea es perderlo todo, porque al perderlo todo, eso es el final, perderlo todo para ganarlo todo, esa es como la idea. ¿Y eso no es acaso la religión? Es una forma de religión, la filosofía del no deseo. Entonces, si conoce que el budismo fundamentalmente separa en esa idea de que el deseo es una forma de esclavitud y que hay que liberarse de eso. Pero en general la religión, cuando a nosotros nos hablan de los 7 pecados capitales, esos 7 pecados capitales tienen que ver con el deseo y con la incapacidad de manejarnos nosotros dentro de ese deseo. La desgracia es que hay alguien que tenga todos los 7 pecados capitales, pero todos tenemos una inclinación a uno de esos, a uno o a 2 o a 3, no sé ustedes. O sea, ¿a cuántos de esos pecados capitales tienen? ¿A todos? La ira, la lujuria, la pereza. Además que la pereza es la madre de todos los vicios, dice. Y ahí está subordinado al deseo. En cambio, lo otro es la lucha contra ese deseo para dominarse a sí mismo. Pero en este caso, para pertenecer a otra cosa y para separarse de ese todo que es. O sea, finalmente la negación del deseo es la forma de liberación, porque el deseo es peligroso, ¿sí? Entonces se ponen en el extremo contrario. Si antes al principio soy el deseante, yo deseo todo, entonces ahora se trata de rechazar completamente el deseo, ¿cierto? Se trata de ponernos en el lugar del no deseo. Es la negación que se le da a todos como una forma de crítica social y también de exploración psicológica y filosófica dentro de uno. Recuerda que le decía, quizás ese yo está construido por otros, pero ¿y si uno niega todo lo otro? Si niega todo lo otro, es posible que me libere. O sea, también es una búsqueda de libertad con respecto a con respecto a la sociedad misma. Hay una dinámica que se da ahí entre Edward Norton y Tyler, muy compleja, porque ellos funcionan de distinta manera en distintas etapas de la película. Al principio como dos conocidos, dos amigos que se proponen cosas, o sea, son complementos, pero son antagonistas, ¿cierto? Pero están encarnando esa dualidad interna que va a reflejar es la lucha psicológica y existencial del narrador. Eso lo proponen en psicología como un dualismo, una enfermedad, ¿cierto? Uno puede decir que tiene dos, por ahí una película y una novela de alguien que tenía 7 personalidades. Imagínense ustedes, 7 personalidades. O las ideas de la mente dividida, donde se supone que hay una parte del cerebro que gobierna los instintos y la otra parte del cerebro que gobierna la razón, ¿sí? Una que gobierna la facultad artística y la otra que gobierna las capacidades matemáticas. Pero esas, tanto lo uno como lo otro, están dentro del mismo individuo, ¿sí? Y todos habremos pasado por esa. ¿Cómo es posible? No entiendo. ¿Qué me pasó? Ese no era yo. Una justificación para cuando uno está borracho y la embarró.
o no me acuerdo qué fue lo que hice. O sea, una forma de sacarle el cuerpo, la responsabilidad a lo que hayamos hecho. Hay en todo caso ahí el miedo a perder el control, ¿cierto? A ser consumidos por nuestros propios deseos, a convertirnos en alguien que no reconocemos. El problema, por ejemplo, de sentir, yo pensaba en el dominio de uno mismo y el problema de eso. Una de ellas es el temor a la locura. O sea, perder esto que yo soy. ¿Sí? Y no recordar quién soy. Y quedar en manos de los demás que pueden engañarme, digamos. ¿Cierto? Eso es un temor. Pero esta es el mismo temor que podría uno tener a nivel fisiológico. No controlo los esfínteres y tengo que ir al baño. No controlo la orina, no controlo, o sea, el problema de no controlar, porque el no control finalmente significa la muerte. El último es no controlo el movimiento del corazón y baila. Alguien me ayuda, que me dio, alguien tiene algo que decir. Controló el estornudo. Corazón. Y hizo un gesto como de un infarto. Ay, no, me asustó. Ah, sí. De eso podría suceder. Vi una frase que me parece supremamente ilustrada. La frase que dice: nadie es lo suficientemente viejo como para que no viva un año más, y nadie es lo suficientemente joven como para que... Creo que es Heidegger, que él decía que cuando uno nace ya es lo suficientemente viejo para morir. Buenas, ¿se escucha? No No. escucho Sí, se lo nada. escucha. Ah, ok, No, no es escucho el profe. tampoco. Ah, no, o sea, Ah, usted, bien. pero el profe como que se le fue la señal. Ah, ya, Sí, eso el profe tampoco lo Tyron puedo se le fue la controlar. señal. Esperémoslo entonces un momento. Quería compartirles Sí, una frase esperemos que un escuché segundito. hoy. Por ejemplo, decía: es mentira que se vive solo una vez. Vivimos todos los días, pero morimos solo una vez. Es como esa frase que entra a retar, esa frase que dice que se vive solo una vez. Pero, ¿cómo se va a vivir solo una vez? Es que estamos viviendo todos los días. Era eso lo que les quería dejar ahí. Total, muy bonito, es verdad. O sea, la muerte realmente es un instante, o sea, es un breve instante, pero la vida no la repite. Bueno, como decía Heidegger, nunca se está lo suficientemente viejo para morir, ¿cierto? O sea, desde que uno nace ya, cuando uno nace decía, no, es así, cuando uno nace está lo suficientemente viejo para morir. Entonces todo el tiempo estamos pues como, no sé, uno todo el tiempo está en peligro, uno nunca sabe cuándo va a morir, ¿cierto? Pero los años, la cotidianidad, las horas, los días le muestran a uno que pues es más lo que uno puede llegar a vivir, ¿cierto? O sea, dura más la vida en sí que la muerte, ¿cierto? Entonces, a no ser de que uno tenga pues una enfermedad terminal y muy grave, pues no podemos, digamos, universalizar eso, pero sabemos que hay personas que prácticamente viven re mal con una enfermedad y no sé qué tanta vida puede hacer eso, ¿cierto? Pero al menos es muy bonita como para uno aprender a valorar los días, que son tantos, que son varios, y bueno, siempre y cuando se tenga salud, muy súper bien. Pero mire que es donde viene otro comentario que es muy charro, que es, por ejemplo, una persona le dicen, tiene 6 meses de vida. Esa persona en esos 6 meses, un ejemplo, aprende a disfrutar más su vida que una persona que no tiene un diagnóstico. Entonces, ahí es donde se llega a esa pregunta: ¿por qué tienen que llegar a que de pronto nos den ese límite del fin de nuestra existencia para hacer cosas valiosas y provechosas o disfrutar la vida al máximo?
y por qué antes no, porque tenemos que llegar a esos extremos, ¿cierto? Ese otro concepto Totalmente. también de que cada individuo es el que le encuentra el Gracias. propósito a su vida, el que le encuentra el camino. Y desde la psicología se aborda de que están desenfocados aquellos que viven es más bien por complacer a los demás, por complacer a los otros y dejan de ser ellos mismos, dejan de vivir por vivir en eso, en una sociedad del consumo, en una sociedad de apariencias. Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo que actualmente critica Byung-Chul mucho Han. esa parte, sí, critica mucho eso, de que estamos dejando nosotros de vivir por vivir en las apariencias, por vivir en el consumo, estamos dejando de invertir en nosotros mismos por invertir en cosas innecesarias. Lo abordaba ahorita el profesor Tyron y lo abordaba esa parte también del tema de la película, una frivolidad, un tema tan vacío de algunas personas y que aparentan ser muy abundantes, pero aquí es donde volvemos con el tema de la psicología y el psicoanálisis, es cuál es la verdadera abundancia, poseer en cantidad o ser abundantes en nuestro interior. Claro, y hasta nosotros que nos dedicamos a la filosofía y que precisamente también muchos la estudiamos es por eso, por desligarnos, digamos, de un grupo de apariencias, por conocer realmente los objetos, la esencia de las cosas. También a veces terminamos enredados ahí, es que uno nunca termina de desligarse de las apariencias, como decía Cioran. O sea, uno todo el tiempo está entre eso, entre las apariencias y en ese intentar salir de ellas, ¿cierto? Sí, porque yo creo que eso también hace parte de la naturaleza del hombre, tener una identidad y eso ahí es donde entra la parte de la cultura. Nosotros como suramericanos tenemos una identidad que es propia de nosotros y, por ejemplo, si vamos a hablar con un hindú, una persona de Medio Oriente, va a tener una identidad muy diferente, empezando de cómo va a tratar a las mujeres. Vemos que a las mujeres tienen un trato muy inferiorizado. O ahora bien, por ejemplo, para nosotros un asado es muy normal, delicioso, súper bacano, hace parte del consumo de nuestra alimentación. En cambio, por ejemplo, a un indio, a él le van a ofrecer un asado, le van a ofrecer la vaca asada, pues para él es un sacrilegio, porque para ellos es un animal sagrado. Entonces yo creo que eso hace parte también de lo que decía Nancy, sí, es propio y como de la supervivencia de esa cultura, o sea, de que esa cultura pueda avanzar. Y ahí es donde viene también el control de las masas con el tema religioso. Y sí, yo creo que los que de pronto nos encaminamos por este camino de la filosofía, el solo hecho de pensar es un peligro para todas las formas de gobierno, llámese socialista, llámese comunista, llámese capitalismo. El solo hecho de cuestionarlo todo es un peligro, o sea, es una piedra en el zapato, ¿cierto? Entonces yo no sé si de pronto ustedes también han tenido que lidiar con eso, que los ateos le dicen a usted dogmático, que los dogmáticos le dicen a usted ateo, que los socialistas le dicen capitalista, que los comunistas le dicen, mejor dicho, nunca, y en esos días el profesor Tyron me compartió un video que me llamó mucho la atención, que donde nos invitan que nosotros como filósofos no tenemos que tener un bando, o sea, la neutralidad tiene que ser como tan primordial para nosotros poder dar como esa crítica y la crítica de por sí tiene que incomodar. Qué chévere para el próximo encuentro, como centrarnos en la figura del filósofo en cuanto a estos temas. Por ejemplo, hoy que hablamos del consumismo y el capitalismo, uno quisiera que hubieran más personas, digamos, aquí, ¿cierto? Pero estamos nosotros que a la final entramos a estudiar filosofías luchando contra todo eso, contra esas apariencias, contra el sistema para comprenderlo más bien para comprenderlo e integrarlo. Y bueno, buscar, ahí aplicó como ahora esta Erika me acordaba de los tres animales de Nietzsche, es como una analogía, no recuerdo, el tigre, el camello, el que carga todo lo que la sociedad le pone encima, luego el tigre, el león que se revela contra todo eso, y el niño que ya asume una actitud más inocente y se ríe de todo eso, ¿cierto? Sería muy chévere para como ver una película que se relacione como con la figura del filósofo, no sé, Ágora, o por ejemplo esta dice que el día que Nietzsche lloró, esa también tiene esa relación entre la psicología y la filosofía, entre el psicoanálisis y la filosofía. Entonces, como centrarnos también en la figura de nosotros frente a los problemas y frente a las cosas del mundo. Profe, hola, espera, nosotros Lo seguimos que dice dialogando. Nancy, todo lo que dice Nancy, lo comentaba ahorita el profesor Tyron, yo creo que lo podemos encontrar en esa película que se llama El Camino del Guerrero. Es una película muy bonita, es una película muy profunda y es una película que también uno tiene que ver muchas veces para poderle encontrar ese verdadero sentido.
Miren Al que, proceso que ya saben. volviendo, tocando el tema otra vez, el tema con el que inició Vladimir, él hablaba de estas experiencias que en la vida cotidiana nos invitan a replantearnos las formas del vivir, en el sentido de dar prioridad a lo que realmente pues, es más fundamental y que para mucha gente termina siendo una situación trágica lo que lo lleva a vivir. El ejemplo que da Vladimir es perfecto. Cuando le dicen tiene 6 meses de vida, entonces ya usted empieza a priorizar lo que realmente vale la pena y lo que genera cierta trascendencia y conciencia en el modo de vivir. Pero en la película también estaba eso, simplemente que al ser un arte, pues se tratan de plantear unas situaciones más límite y que ellos lo llamaban en la película situaciones que se conciben como tocar fondo. El tocar fondo eran, por ejemplo, cuando estaban en el carro, cuando iba Tyler y Jack, es que creo que es Jack el nombre de personaje de Edward Norton, ¿no? Y cuando él soltaba el carro y lo dejaba para que se invadiera el otro carril, entonces cuando se perdía ese control, que también fue una idea planteada al principio del conversatorio, se llega a esa situación límite. Y cuando luego se estrellan y sobreviven, al tocar fondo, ahí es donde podemos luego llegar a vivir con plenitud. La plenitud es un concepto ahí clave. Así como, por ejemplo, también estaba ese tipo, creo que era un asiático, al que le apuntaron, lo amenazaron de muerte y lo obligaron y lo encauzaron, lo encaminaron para que retomara su proyecto existencial, que era ser veterinario. Y decía Tyler, literal no recuerdo cómo lo manifestaba, pero tenía que ver con que desde el día siguiente iba a vivir plenamente porque ya había probado un poquito más de realidad en función de esa situación límite que era acercarse y ser consciente de su finitud, que precisamente nosotros sabemos que el ser humano es el único animal mortal porque es consciente de precisamente esa finitud. Y todo esto nos lleva a otros temas que dentro de la filosofía pues no tienen que ser límites, sino que más bien son situaciones que se vienen presentando desde hace 2000 años. Nosotros entendemos en el cinismo, en el epicureísmo y principalmente en el estoicismo que siempre hay llamados al vivir, el carpe diem, quam minimum credula postero memento mori, ese de aprovecha el momento, no te fíes del mañana, recuerda que morirás. Entonces, es en función no de la emoción que es extrema, de esa emoción que nos lleva a tocar fondo, de ese miedo desbordado, sino más bien de ser conscientes de la finitud desde nuestra propia razón. Y eso es una de las tareas que hace la filosofía, llevarnos a vivir y que luego sí se puede manifestar también en todo lo que ustedes acaban de nombrar, como por ejemplo ir en contra, hacer contracultura, ser transgresores de lo que está imperando en la sociedad, por ejemplo, actual, a la que asistimos. Yo quisiera cortar ahí este comentario y pues de pronto más adelante ya, digamos, plantear cuál es mi postura acerca de la película y también pues manifestar el tema de específicamente cómo veo algunas tendencias o escuelas filosóficas que nos pueden dar ciertas respuestas o visiones para entender precisamente lo que se ve en esta película. Gracias. Bien, que se me fue la luz y después el internet, justo cuando decía, y nadie, ¿cómo es? Y nadie es lo suficientemente joven como para que no muera inmediatamente. Y yo, ¡pum!, me morí. Pero miren que eso, por ejemplo, haría parte de la actitud hacia la vida. O sea, alguien me puede decir ahora que hablan de 6 meses para morirse, ¿no? Por decir, ¿cuándo estoy listo para morirme? Entonces, algunos dirían, yo soy demasiado joven, todavía necesito unos días más. Y aún el más viejo diría, yo necesito un añito más. Tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo un hijo, tengo esto, tengo excusas para sacar del cuerpo a la muerte. Esa es una forma. Quería leer unas frases
que rescaté de la película, que me parecen muy significativas. Yo les había mencionado una, lo que posees acaba poseyéndote, que es con el punto de partida de la película. Pero hay otra que ustedes seguramente la han visto también, rescatada en otros lugares. No eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en el banco, no eres el coche que conduces, no eres el contenido de tu cartera, no eres tus malditos pantalones de marca. ¿Qué eres? Entonces, ¿qué eres? Porque esa es la tendencia a identificarnos con las cosas que tenemos, ¿no? Y hay otra frase ahí que dice, esta es tu vida y se acaba a cada minuto. Esta es tu vida y se acaba a cada minuto, porque pienso que también es una exhortación a vivir la vida en el aquí y el ahora, en el presente. Es la película que está recomendando Vladimir, que yo pienso que podríamos verla para la otra semana, que es el reconocimiento de que no estamos ni en el pasado ni en el futuro. Cuando hablamos de la identidad y de ese yo ilusorio, es ilusorio porque es cómo se ve dentro de 5 años. Uno que va a saber cómo se ve dentro de 5 años. Y lo que yo fui, o sea, ya qué más da lo que haya sido, lo que haya hecho, etcétera. Lo único que vale es el aquí y el ahora. Esta es tu vida y se acaba a cada minuto. Y esa me parece también interesante. Por supuesto, esta, que repiten todo el tiempo, primera regla del club de la pelea. No hables sobre el club de la pelea. Piensen ustedes que la pelea no sea con otros, sino con uno mismo. Y piensen ustedes que cuando uno hace público la pelea que tiene con uno mismo, los demás lo miran extraño. Está loco. Está rayado. O sea, si uno se pone a hacerle bombo a su patología, los demás lo miran extraño. Y su patología es, en el club de la pelea que uno tiene con uno mismo. ¿Sí? No hables sobre el club de la pelea. Otra frase, la quinta frase, última frase. Solo después de perderlo todo, somos libres para hacer cualquier cosa. Que ese es el significado también del final de la película, donde se acaba todo. Pegarse un tiro, suicidarse. A mí, cuando esa parte de la película me parecía apoteósica. Es como me hubiera gustado morir cuando pensaba en morir en esa época. Hay otra parte, se las va a mandar, ayer se la envié a Viviana, pero se las va a mandar a ustedes. Es un corto de una película sobre alguien que no le gustaría morir, sino salir a matar. Salir a matar. Eso también es poético, ¿cierto, Viviana? Me gustaría... Ay, profe, es complicado, la verdad. Pues eso desafía la moral de uno, la relatividad de la moral. No, salir a matar es romántico también, porque es que desde la Ilíada, o sea, ¿cómo no va a ser romántico eso? Voy a ir a rescatar a la mujer que me ha robado París, y así tenga que prenderle y matar a los que tenga que matar, la voy a recuperar. Eso es romántico. Y es así como inicia la El idealismo alemán es muy romántico y mire las guerras tan impresionantes. No, por eso estoy diciendo, es que eso es lo que significa romanticismo. O sea, es que romántico, ¿qué significa romántico, Viviana? Wow, profe. La pregunta, pues yo lo veo más como romántico es idealizado, o sea, romántico también es idealizado y sobre todo relacionado pues con el amor, con esa narrativa de qué es el amor. Para Sí, mí pero idealizado es cuando estamos o sea, romántico es cuando algo está al borde de lo imposible prácticamente. El amor muchas veces es eso, algo que idealizamos tanto y que está tan al borde de lo imposible, pues que nos lleva a cometer también muchas locuras. tiene que ver con la pasión antes que con la razón. Y por la pasión, ser capaz de morir si es necesario, pero también de matar.
Eso es el romanticismo, es una reacción contra la razón. ¿Sí? O sea, Hitler era un romántico, el último romántico. Y las canciones, ustedes habrán escuchado los tangos arrabaleros que terminan en la muerte de ella por habérsela jugado, la traición, y que mató al amante también. Eso es romántico. O sea, lo que pasa es que la palabra romántico a partir de las canciones cobró un halo rosado, pero el siglo XIX Simón Bolívar era un romántico, Napoleón es un romántico. O sea, es como cuando las emociones y las sensaciones entran a tener un papel importante también en la ciencia, en la literatura, en la poesía, en la música, o sea, como la sensibilidad y las emociones entran también a tener un papel fundamental cara a la razón predominante. Es Ya pues, el romanticismo pues como una incluso. corriente, pues, así lo... Mira, cuando por ejemplo un movimiento guerrillero llegó a decir patria o muerte, ¿qué significa esa frase? ¿Significa razón? Significa romanticismo. Sino que la gente piensa que el romanticismo era algo más rosado, más débil, menos... No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ese romanticismo es algo pesado, es súper pesado. O sea, pienso yo que una buena parte de ese romanticismo es el que genera feminicidios, por ejemplo. Si no eres mía, no serás de nadie. Eso es romántico. ¿Sí ven? Bueno, que ya estamos... Uy, mire que me alargué. Imagínense que me puse a charlar también con unos profes y grabamos y gastamos más de 3 horas hablando de política. Me toca... Y mire que nosotros ya llevamos 3, 4, hora y media. Entonces, si quieren, por favor, cada uno dar su versión. Jordan, que está que se habla. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, pues es que esta película ha sido muy sugerente. Hay una, digamos, como yo saqué un listado de palabras claves que para mí tienen que ver con los principales referentes teóricos, o más bien con las temáticas que podría uno abordar al revisar la película. Tienen que ver, por ejemplo, el cinismo, tenemos el nihilismo, la resignación, está lo sentimental, la emoción, la identidad, que hace 8 días también estuvimos charlando sobre identidad, y que a mí me gustaría también charlar sobre el tema de la identidad, porque me genera mucho escozor el concepto de identidad, no porque no cree en la identidad, porque de hecho sí creo que existe una identidad en un sentido de que efectivamente hay una naturaleza de las cosas, que hay una naturaleza humana, por ejemplo, mientras que hoy en día la filosofía más posmoderna tiende hacia el relativismo, y en ese relativismo se niegan, por ejemplo, las concepciones como la misma naturaleza o la identidad, que es un principio que valga la redundancia, en principio fue epistemológico y luego fue lógico. Nació con Parménides, lo tuvimos luego con Platón, Aristóteles, pero bueno, esa es otra discusión que quisiera luego que pudiéramos dar, y que tal vez alguna otra película nos puede dar para hablar sobre, por ejemplo, naturaleza humana. Volviendo al tema de las palabras que están acá marcadas y que me parecen claves, tenemos la inhibición, la ley, el orden, la tragedia, la deshumanización, el consumo, la anarquía, la violencia, el deseo, la represión, también la ilusión, la seguridad. Y todas estas palabras pues nos llevan a pensar distintas ramas de la filosofía. Sin embargo, pues yo quise centrarme en un análisis más basado en unas corrientes filosóficas tradicionales, como lo son el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y pues también el anarquismo, que es un pensamiento que me llama mucho la atención. Y cómo surgen para mí estas, digamos, vamos a centrarlo, por ejemplo, solo en el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo. Yo llego a estos tres conceptos en función de, primero, analizar una realidad. Y no es solo una realidad que existe y en la cual nosotros vivimos, sino que también es una realidad que está manifestada de forma muy clara, muy distinta en la película. En la película nosotros vemos, o al menos yo entiendo, porque esa es mi interpretación,
que hay una sociedad del deseo, una sociedad del placer, una sociedad del hedonismo, una sociedad de la vanidad superficial, una sociedad de la cultura del hiperconsumo institucionalizado y también de una estetización de la cultura. Digamos que ese sería el concepto inicial ontológico del cual se derivaría luego una reflexión. Entonces, esa es la realidad que yo veo. Ahora, ¿cuál es la problemática que se manifiesta según la película y que también yo puedo contemplar en ideas filosóficas? Y la manifiesta Tyler cuando nos dice que esta sociedad construye seres sin propósito y que no van más allá de simplemente obedecer, y también uno le puede agregar de consumir. Ahora bien, surge luego una pregunta, todos sabemos que el espíritu de la filosofía es precisamente la pregunta, y es que teniendo en cuenta esa realidad que ya acabo de nombrar sobre la sociedad del deseo, placer, entre otras cosas, ¿cómo se propone entonces el Club de la Pelea como película y la filosofía, o sea, lo que nosotros hacemos, cómo se proponen estas dos situaciones realizar una forma o cómo se formula un discurso que sea transgresor de dicha realidad? Porque habría que partir también de un supuesto, y es que para nosotros este tipo de sociedad, de cierta manera, estaría mal, porque está basada en una superficialidad, en una estetización, solo en el culto al placer, en el deseo. Entonces, teniendo en cuenta que de cierta manera es una sociedad que puede estar enferma y que es anormal, la película plantearía una crítica en función de lo que empezaron a desarrollar y que entendemos como el proyecto Mayhem, que es el proyecto del caos, que se materializa luego en la perturbación del orden establecido. Y luego, ya en el ámbito filosófico, yo entendería que la formulación de un discurso transgresor de dicha realidad implicaría pensar en términos pues, de cinismo, epicureísmo y estoicismo. Ah, digamos que como para no seguir charlando del tema ya propio de la película, sino saltándome a esas mismas concepciones filosóficas de epicureísmo y haciendo una crítica al deseo, nosotros podemos recordar el tema de que en epicureísmo trataba sobre los deseos, que habían unos deseos naturales y necesarios, que son esas necesidades primarias, que luego habían unos deseos naturales, pero que no eran necesarios, como hablaban ustedes hace un rato, por ejemplo, esos pecados capitales de hace un momento, que son la gula, ese instinto sexual exacerbado, en fin, y que en últimas también hay unos deseos que no son ni naturales ni tampoco necesarios, que son esas falsas necesidades que se han inducido por la sociedad, en este caso por la sociedad del consumo o del deseo, y que tienen que ver con eso que estamos viendo también en la película, que es el poder, la riqueza, el prestigio, el lujo, las posesiones que luego nos poseen. Y ahí entonces entra el epicureísmo realizando esa crítica de ese mismo deseo, manifestando que apenas lo natural y necesario sería la necesidad primaria, lo más elemental. En el epicureísmo también tenemos, por ejemplo, el tema de aceptar la muerte, que no debe haber temor a la muerte, ya que hace un rato estábamos charlando sobre la muerte, y en la película Tyler le decía a Jack o a Norton que debía saber y no temer, y debía saber que algún día moriría. Eso es parte del epicureísmo, o yo lo entiendo como una postura epicureísta en el sentido de no temerle a la muerte, porque cuando la muerte es yo no soy, cuando yo soy ella no es, en fin. Todos creo que conocemos esa serie de principios del epicureísmo. Si luego nos pasamos al cinismo, es lógico encontrar y visualmente es fácil entender cómo puede manifestarse el cinismo de Tyler. Y si nos pasamos luego a la filosofía, nosotros entendemos que, por ejemplo, Sócrates, que no era un cínico, pero que Sócrates en algún momento cuando estaba viendo un mercado, él manifestó cuando miraba fijamente el mercado y dijo, cuántas cosas que no me hacen falta, que es precisamente una crítica al consumo. Entonces la filosofía viene marcando con
con el cinismo también ese cuestionamiento frente a lo que la sociedad está imponiendo, frente a lo que el poder impone. Hay un poder y hay una crítica al poder. En esta crítica también de esa sociedad de consumo, del deseo, hay una palabra clave que yo veo en la película y es el soltarse. Soltarse la película claramente con una experiencia cercana a la muerte. Y en el cinismo, este soltarse yo lo podría interpretar que con la idea de que ni siquiera el sufrimiento ni la muerte deben preocuparnos. En ese sentido son muy parecidos los cínicos y los epicúreos. Y ellos, los cínicos, ¿por qué lo manifiestan de esta forma? Porque ellos ven que la felicidad no depende de lo que es externo, de lo superficial, como el poder, el lujo, el apartamento que tenía. Y vemos cómo eran cínicos en el sentido de que teniendo tanto poder, ellos vivían en una casa que estaba inundada, tenía goteras, ese era un ambiente que era poco sanitario. Pero precisamente en términos de cinismo eso nos conduce luego a la libertad. La libertad la consigue Norton por medio de la conciencia de esa pérdida del control. Con la experiencia cercana a la muerte que él tuvo cuando iba en el carro y que se estrellaron, y con la conciencia también de eliminar las inhibiciones, porque Tyler surge como ese personaje que Norton quería ser, pero que no podía porque él mismo decía literalmente que era un personaje demasiado gentil. Entonces, cuando él se libera de todas esas inhibiciones, él logra ser libre en términos propios del cinismo. Y ahí uno puede recordar, por ejemplo, a Diógenes el perro, ¿no? Y lo que hacía Tyler mientras que Norton hacía el jabón. Bueno, en fin, cuando estaba con Marla. Y aquí ya entraría luego, ya para ir cerrando y tratar de no alargarme mucho, ya entraría al terreno del estoicismo, como yo veo el estoicismo en esa película, que ya lo había nombrado hace un rato, con ese carpe diem, también con el librarse del lujo material, no temer a la muerte, que ese tema de no temer a la muerte es muy central y se vuelve como un centro de gravedad de epicureísmo, cinismo, estoicismo. Y también me pareció súper importante, me rompió mucho la cabeza una pregunta que le hizo Tyler a Norton en algún momento, que eso es un ejercicio estoico clásico. Le dice literal, si mueres ahora mismo, ¿qué opinarías de tu vida? Eso es un llamado a la conciencia plena de la existencia, al autoexamen estoico. Y digamos que un último concepto que me parecería interesante también charlar acá es el tema de la exaltación del humanismo en lugar del consumismo, en lugar del placer. Tyler siempre está cuestionando la sociedad, siempre está eh, poniendo entre paréntesis todo lo que estas instituciones nos han enseñado, nos han mostrado, y entendemos que lo que debe ser central, o sea, según el estoicismo, lo que debe ser central no son las cosas, sino que debe ser el individuo y la especie humana. Y luego eso nos debe llevar a otra idea estoica que es la reconciliación con el destino. Ese destino, como ya lo habíamos nombrado antes, que es la muerte, por ejemplo, que es una forma de ley natural inquebrantable y que, por ejemplo, había, cuando murió el amigo de Norton, que era Robert Paulson, el culturista que tenía las tetas grandotas, él había muerto, pero para Tyler no representó un gran trauma, mientras que para Norton sí. Entonces Tyler, digamos que fue más estoico en ese sentido porque pues para él fue tal vez un mal necesario y él dijo que para hacer un omelette pues habría que romper unos huevos. Entonces eso es como lo que yo quisiera manifestar en este caso. Yo veo que hay una realidad que luego se cuestiona y que la película intenta cuestionarlo desde un proyecto anarquista, nihilista, que tiene tintes de cinismo, de estoicismo, de epicureísmo, y que la filosofía entra a apoyar todo eso que está manifestado desde ya hace 2000 años. Entonces, eso es lo que quería manifestar. Muchas gracias. Bueno, vamos con Vladimir y cerramos porque ya nos van a dar las 5 acá.
Profe, gracias. Bueno, hay una parte que me llamó mucho la atención de la película y creo que se relaciona un poquito con lo de la película pasada. Es decir, nos deja, bueno, a mí personalmente me deja como un sinsabor de que realmente fue real. Realmente, o sea, porque llega ese momento en que donde Tyler, cuando están haciendo el jabón y este man le explica al otro que pues de dónde saca ese jabón de las clínicas y todo esto, eh, quema al narrador con lo que conocemos como límpido, y luego el man le empieza a hablar sobre el tema del dolor. Tocaba ese tema ahorita el compañero, ese tema del estoicismo, de que el dolor es parte de los seres humanos y que es el condimento de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, eh, también trae ese tema y también trae ese tema como lo es la masculinidad tóxica, estos conflictos o los trastornos de personalidad que existen dentro de las personas. Lo decía usted ahorita, tutor, cuando nos hablaba de que hay un dicho japonés que dice que todas las personas tienen una máscara y solamente cuando se miran al espejo es que está esa máscara verdadera, ¿sí es cierto? Se hace por defensa, por supervivencia, por sobrevivencia, y pues porque también, digámoslo, se vive en un mundo hostil, donde muchas veces dejamos ver lo que somos y pues esas personas que están al acecho utilizan todo eso en contra de nosotros, ¿cierto? Entonces, es una película que pues aborda unos temas muy reales, esa masculinidad, como lo hablaba ahorita el profesor, de que yo poseo, de que yo domino y que me pertenece, y olvidamos pues de que nada nos pertenece. Y para finalizar, me gustó pues también esa parte del compañero que abordó el tema de la muerte, ¿cierto? El ser humano, como lo decía ahorita el profesor, tiene como una necesidad eterna de querer ser eterno, ser sempiterno, y no queremos entender de que el instante de nosotros acá en la tierra es eso, un instante, un abrir y cerrar de ojos. Y lo hablábamos ahorita. Tiene que llegar uno hasta el punto de que le digan a usted tiene 6 meses de vida para empezar a disfrutar la vida, a hacer cosas provechosas, mientras que las personas que no tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal, pues viven una vida leve. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La insoportable levedad del ser, y prácticamente aborda eso, ¿cierto? Cómo personas que se jactan de no tener problemas en su vida, de vivir súper bien, de no tener dificultades, pero esa otra persona que ha tenido las dificultades en su vida, pues digamos lo que tiene como un plus más ante la vida, que sabe cómo enfrentar esos retos, sabe cómo enfrentar esos problemas y esas dificultades que hacen parte del día a día. Ahí es donde empezamos a romantizar el dolor, ¿sí me entiende? Como lo decía usted ahorita, tutor, desde hace un tiempo para acá, cuando hablamos de romántico, hablamos como algo bonito, como algo bello, como algo bohemio, pero el arte romántico pues no necesariamente habla de eso. Habla es de, como nos lo hacía ver el profesor, que es una parte donde ya se meten nuestros deseos y ya esos deseos pues quieren invadir y cooptar al otro, como el ejemplo que él ponía. Ella es mía y yo me hago matar por ella, y así yo la tenga que matar, los dos nos vamos, y volvemos al tema de Romeo y Julieta. Es romántico que ambos se hayan suicidado, ¿cierto? Entonces, pues es una película que deja mucho que pensar, y al igual que la otra, también me deja como ese sinsabor. Bueno, entonces, ¿qué fue real? O sea, si Tyler era el mismo personaje que narraba, entonces, ¿quién fue el que quemó la mano del otro? ¿Fue el mismo el clase que se quemó? ¿Él mismo se dio ese monólogo? ¿Él mismo se habló? ¿Él mismo? Es decir, aquí es donde me hace acordar una película, no sé si ustedes la han visto, que es una película que se llama El Fragmentado. Es una persona que tiene muchas personalidades, ¿cierto? Entonces, es decir, que dentro de él también vivía ese hombre que quería ser libre, que quería destruir todo lo que se conoce, ¿cierto? Entonces, quiere decir que al ser el mismo, había ahí como una distorsión, porque él podía hacer lo que quería, pero ¿qué le impedía? ¿Por qué tenía que llegar a un proceso de disocia de personalidad para poder darle vida a ese otro que estaba dentro de él, ¿cierto? Son esas cuestiones que quedan ahí, profe. Gracias. Bueno, ya terminamos. Recuerden ustedes, imagínense cómo sería la sociedad si no le tuviéramos miedo ni a la muerte ni al dolor. ¿Cómo seríamos?
como sociedad y como personas. Bueno, dejo acá. Nos estamos viendo dentro de 8 días. ¿Listos? Chao, Sí, gracias. profesor Tyron. Gracias, gracias, compañeros. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, tutor.